Para mis hermanos que han continuado con este llamado, con esta labor, hermanos, bueno, después pueden ver el culto y escuchar la palabra de Dios para ustedes también en esta tarde. Esta palabra, hermanos, se titula Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Pero también pudo haberse titulado, hermanos, de lo poco a lo mucho. De lo poco a lo mucho. Quiero que abran su escritura. Todavía están saliendo los pequeños, los adolescentes. Que por cierto, usted los hubiera visto ahorita, sirve allá arriba también. Mateo 25, 23. Es la porción de la palabra que vamos a estudiar en esta hora, hermanos. El Evangelio de Mateo registra varias parábolas que son enseñanzas de la cotidianidad, pero que transmiten verdades espirituales muy profundas. Jesús utilizaba elementos propios de la cultura, del tiempo, de las personas para enseñar verdades espirituales muy profundas. Porque en alguna ocasión dijo, si les hablo las cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo les voy a hablar las espirituales? Menos las entenderían. Y en ese cuidado y amor que tiene el Maestro por nosotros, hermanos, nos enseñó a través de parábolas. Porque las parábolas que escucharon, hermanos, aproximadamente 2000 años atrás, los discípulos y la gente que vivía en ese entonces, les enseñó a ellos, pero por la gracia de Dios han perdurado a través del tiempo, de tal manera que también, hermanos, hoy nos enseña a nosotros. Por eso cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios sigue tan vigente como en ese entonces. Y de hecho, hermanos, Jesús dijo, de cierto les digo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que la palabra de Dios sigue hablando a nosotros y seguirá hablando aún a pesar de nosotros hasta que Cristo venga. Y entonces, dicen los profetas, ya no habrá necesidad de que uno le enseñe a su compañero, puesto que todos tendremos acceso directo al Padre Celestial. Hoy, hermanos, se hace necesario que existan predicadores, maestros, evangelistas, discipuladores, pastores, profetas que enseñen a la iglesia. Pero llegará el tiempo en que ya no seremos necesarios, porque ahora podremos conocer los pensamientos del Señor. Mientras eso pasa, gracias. Gracias a Dios. Mateo registra estas palabras. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Quiero que veamos algunos aspectos importantes, hermanos, de esta lectura. Este pasaje está inserto en la parábola de los talentos. En dicha parábola, hermanos, Jesús dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Llamó a 3 de ellos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y dice a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es decir, hermanos, que el dueño, el hombre que tenía a estos trabajadores, conocía las capacidades, los recursos, las aptitudes de estos hombres. Y por eso dijo, no, este no puede tener más de uno, le voy a entregar solo uno.
Este puede con 2, le voy a entregar 2. Este puede con 5, bueno, le daré 5 a él, porque puede trabajarlo de esa manera. Aquí mismo nosotros, hermanos, desempeñamos diferentes funciones. Algunos están solo en un ministerio, otros están en 2, otros están en 3. La pregunta no es por qué están en 2 o por qué están en 3. Porque la respuesta sería, si la pregunta existiera, la respuesta sería porque Dios miró los dones que te dio y supo que podías con 2, con 3 o hasta con más. Pero es que hay algunos que ni con 1. Bueno, pues eso qué dice de esa persona, ¿verdad? Literalmente, como se dice en el mundo, no puede ni con su alma, pues menos con las de los demás, ¿verdad? Pero el Señor los llamó y les dio y se fue lejos. Pero mientras Él se fue, ¿qué esperaba de ellos? Mientras Él estaba lejos, ¿cuál era la actitud de Él para con ellos? Él esperaba que ellos pusieran a trabajar esos talentos. Él esperaba recibir algo más de lo que Él les había dado en esos talentos. Es decir, que el Señor lo vio como una inversión. Aquí voy a invertir en ellos porque ellos van a dar mucho más según cada uno su capacidad. Y entonces se fue. Y noten, hermanos, que si ustedes siguieran leyendo la lectura del 25, 14 en adelante, del 16 en adelante, dice que el que tenía 5 se puso a chambear, ¿no? Se puso a trabajar y comenzó a negociar y comenzó a ver la manera de hacer generar, de que creciera esa inversión inicial. Y dijo, bueno, tengo 5 talentos, voy a trabajar. Y se puso a trabajar, hermanos. Y se puso a trabajar fuertemente y ganó otros 5 talentos. Después, hermanos, dice que el que había recibido 2 ganó también otros 2, se puso a trabajar y también ganó 2. Pero luego vino el que recibió solamente 1. ¿Y qué hizo ese hombre? Dice que el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No creamos, hermanos, que Dios no va a hacer lo mismo con nosotros. Dios también va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Y cuando vino, arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Y dijo, Señor, me diste 5, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. La respuesta del Señor es, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El segundo, que había recibido 2, lo mismo, me diste 2, lo trabajé, ten otros 2. Y recibió la misma respuesta que fue la que leímos en el verso 23. Bien, buen siervo y fiel. Pero, dice el 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía. Yo sabía que tú eras un hombre que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y a lo mejor, aquí está lo que es tuyo. El que me diste, tal cual me lo diste, aquí está, mira, intacto, un poquito y sucio y todo porque estuvo mucho tiempo escondido en la tierra, pero aquí está. ¿Qué le responde en el verso 26, hermanos? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. A veces, hermanos, en forma de chiste, escucho a algunos decir, si ya sabías cómo soy, ¿para qué me invitas? Tiene parecido con lo que dijo ese hombre, ¿no? Si ya sabías cómo era, porque así le dijo, ¿verdad? Yo sabía cómo eras, que eras un hombre duro, que buscas, que pides, que exiges, que pues me dio miedo. Y entonces le dice, pues si ya sabías cómo era, ¿por qué no lo hiciste?
Si bien dices que me conoces, que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Verso 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Primer aspecto que quiero resaltar con ustedes, hermanos. La identidad del siervo precede a la autoridad. ¿Qué significa esto? El texto, el verso 23, que sería similar al verso 21, hermanos, no empieza destacando el éxito o el carisma de la persona, sino su carácter. Porque a Jesús lo que más le importa de sus siervos es el carácter. El carácter es lo que tú eres, no lo que aparentas. El carácter es lo que tú eres cuando estás frente a los demás, pero también cuando estás a solas. El carácter es lo que tú eres cuando hablas, pero también el carácter es cuando tú guardas silencio. El carácter es cuando tú haces algo, pero también cuando dejas de hacerlo. Ese es el carácter. Y entonces para Jesús el liderazgo no es un título, hermanos, es una relación de servicio. ¿Por qué? Porque al siervo que hizo lo que tenía que hacer, no le dijo, mira lo que exitoso. No le dijo, wow, qué bárbaro. No, tú sí la supiste hacer. Mira qué efectivo me saliste para los negocios. No. La palabra que Jesús utiliza para ese siervo es buen siervo. Buen siervo. Así que habla, hermanos, de la calidad de su trabajo. Usted puede saber si un empleado es bueno o es malo en su trabajo cuando alguien le dice a usted, mire, este es un empleado, es un buen empleado. Sabe hacer su trabajo. Es una persona recta, es una persona que sabe hacerlo con excelencia. Y no solo eso, porque enseguida de decirle buen siervo, le dice fiel. Buen siervo y fiel. Es decir, que esta persona, hermanos, era una persona con integridad. Este siervo era un siervo, hermanos, constante. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia, hermanos, no nos dice, el Señor Jesús en su parábola, no nos dice cuánto tiempo pasó, pero sí nos dice que fue mucho tiempo. ¿Sí o no? Dice que Él se fue mucho tiempo. A veces veo, hermanos, sobre todo a los pequeños, que tienen una tarea asignada y dicen, no, pero papá llega hasta las 8. No, hombre, vamos a darle vuelo a la hilacha. Y ya cuando sean por ahí de las 6 o 7, ya empezamos a darle. Por eso, entre otras cosas, no se nos reveló la fecha exacta de la venida de Jesús. Porque si fuera cuarto para las 12, uy, hermano, ¿qué les cuento? No, hombre, a las 11:30 todavía estaríamos. Pero dando 20 para las 12, no, hombre, ahí viene el. Ya, tense sosiegos, pónganse bien y ahora derechitos porque ya viene. Hay una constante en la escritura, no se sabe ni el día ni la hora. Los discípulos, con una muy buena intención, pero también una no tan buena intención, dicen, pues ya dinos cuándo será el tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo pasará esto? Cuando él decía, miren estos templos y miren las piedras. Pero ¿cuándo? ¿Cómo para cuándo más o menos vas a regresar? No, pues no sé. Es más, el único que lo sabe
es mi Padre. Ni los ángeles ni yo lo sabemos. Pero sí les digo algo, velad y orad para que estén prestos. Quiero decirles algo, se los digo al punto de la muerte, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, velad y orad. Y cuando hablaba del regreso decía, va a ser como el ladrón en la noche. ¿A qué horas llega el ladrón en la noche? ¿Quién sabe? Puede ser temprano, puede ser más tarde. Hay que estar como velando y orando. Atentos, hermanos, atentos. Hoy los hechos nos están diciendo cosas, los hechos que están pasando a nivel mundial, hermanos. Nos están diciendo cosas, ¿verdad? Sí, nos están diciendo cosas. Hay que estar atentos, hermanos. Hay que conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Como les pasó a ellos, les dio y dijo, bueno, adiós, yo me voy, y se fue. Dice que se fue lejos y se fue, hermanos, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y entonces, cuando regresó, vino a hacer cuentas. Vino a hacer cuentas. Pudiéramos, hermanos, recordar, por ejemplo, a aquellas vírgenes que la Biblia nos relata que eran ¿cuántas? 10, ¿no? Sí, eran 10, pero eran 5 prudentes y eran otras 5 fatuas o imprudentes, ¿no? Unas dijeron, ya de venir por ahí. Quizá entre ellas las 5 fatuas dijeron, oye, ¿no se te hace como que tenemos muy poquita aceite? Aguanta. La insensatez, ¿no? Se aguanta. Hay algunos creyentes, hermanos, que si fueran autos, andan nada más con la pura reserva. ¿Sí saben lo que es la reserva en el auto? ¿Sí? Lo último que tiene el auto para seguir andando. Sí. Y alguien le dice, oye, ¿no se te hace como que ya tienes muy poquita gasolina? Ah, aguanta. Sigamos. Sigamos. Y se te atraviesa por ahí un congestionamiento vial. ¿Cómo gasta gasolina un congestionamiento vial, hermanos? Estás ahí, estás ahí, estás ahí, no avanzas, pero sigues consumiendo gasolina. Hay muchos así. En la reserva, ya rojo, pero rojo en extremis, rojo carmesilla, ¿sí? Creyendo que no, todavía hay tiempo, no, todavía falta, no, no pasa nada. Ah, sí, vamos bien, vamos bien. Y resulta, hermanos, que se prolongó la llegada del novio, ¿no? En la parábola de las vírgenes. No llegaba y no llegaba. Y las otras, ¿qué les apuraba? Estaban listas, estaban atentas, estaban preparadas para cualquier contingencia. Y dijeron, no, mira, si se nos acaba, aquí traigo mi galón. Hombre, por cualquier cosa recargamos. Pero las otras, hermanos, hoy no me podrás pasar tantita. No, ¿qué crees que no? Ándale, ¿qué te cuesta? Yo veo que tú sí traes y traes. Sí, pero yo me preparé. Al final, hermanos, el novio llega cuando las otras andaban por allá. Ya cuando llegan, la puerta cerrada. ¿Cuánto tiempo esperaron? No lo sé. Lo que sí sé es que no fue suficiente. Y así pasó con estos hermanos. Dice que después de mucho tiempo regresa y entonces dice, ustedes son fieles porque estuvieron trabajando constantemente, todos los días sin cesar, estuvieron trabajando para hacer crecer mi inversión. Por eso les dice, buen siervo y fiel. Bueno, quiero decirles que antes de querer ser alguien en el liderazgo, debemos aprender a ser para alguien en la intimidad.
Número 2, la prueba de lo pequeño es una prueba de fidelidad, porque le dijo, sobre poco has sido fiel. A menudo, hermanos, en el liderazgo muchas veces se pretende, se busca tener grandes plataformas, grandes puestos, grandes escenarios. Pero el liderazgo, el verdadero liderazgo, el liderazgo de servicio, hermanos, ese se forma en el anonimato, tras bambalinas. No es aquí, hermanos. Nosotros nos reunimos cada sábado, a veces los domingos y en situaciones extraordinarias entre semana. Pero quiero decirle que el servicio a Dios no se limita solamente a esos momentos. Hay mucho que está detrás de eso, hermanos. Horas de servicio, visitaciones, mensajes, llamadas, estudio de la palabra, oración, acompañamiento, consejería y un montón de cosas, hermanos, que se hacen, incluyendo compras, para lo que se requiere para la vida de la comunidad, hermanos. Dios usa lo poco como un filtro para ver quién es digno de confianza. Te doy poco, si tú puedes con esto, tendrás más. A veces, hermanos, yo escucho a algunos que se frustran porque dicen, pero a mí, ¿por qué Dios no me permite servir en algo más así? No puedes con lo que se te encomienda. No entregas buenas cuentas con lo que se te encomienda. No, pues menos se te va a delegar a algo que requiera mucha mayor participación, presencia o sacrificio. Pero servir en lo pequeño significa hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Las cosas pequeñas, las que nadie ve, hermanos. Mucho del servicio a Dios, nadie lo ve, solo Dios lo ve. Y con eso es más que suficiente, hermanos. ¿Usted conoce la Capilla Sixtina? ¿Sí? ¿Ha ido a Italia? ¿Al Vaticano? ¿No? Pero sí la conoce, la ha visto en fotografías, en videos, en películas, ¿verdad? No, una exposición, sí. ¿No les parece esa una obra extraordinaria, hermanos? Que llevó años al pintor Miguel Ángel, hermanos. Que dicen que eso le dejó severas afectaciones en la vista. Porque él estuvo en los andamios así acostado, hermanos, pintando. Y yo digo, qué bárbaro ese hombre. Qué obra tan majestuosa de la pintura. Era literalmente un genio, hermanos. Hoy rayonean la pared y se dicen artistas callejeros. Válgame Dios. Pero algo hermoso, precioso. Se dice en una de sus biografías, hermanos, que él solamente bajaba cuando su cuerpo le pedía que bajara. Y todo el tiempo arriba pintando y pintando y pintando y pintando. El nivel de detalle, el nivel de detalle en lo poco es lo que marcó la diferencia, hermanos. Se dice que él estaba en una de las partes de más difícil acceso para las personas, un rincón. Y él está pintando con un detalle, con una excelencia, con un cuidado, hermanos. Y alguien le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy pintando. ¿Pero por qué pintas ahí, hombre? Ni quien se fije ahí. No, tú dedícate a lo central. Tú, eso que nadie lo ve. La biografía dice que él respondió, pero Dios sí. Por eso lo hago con excelencia. Líder de Dios, yo sé que mucho de tu trabajo no se ve aquí. Y que puede ser que nunca se vea aquí. Pero ¿sabes quién sí lo está viendo? Dios.
Él escucha tus lágrimas, tus sollozos, tu intercesión, tu amor por y las ovejas, las que han sido puestas a tu cuidado. El ministerio que se te ha entregado, Él ve cómo lo haces. Pensaba yo, por ejemplo, en el vino de la cena, hermanos. ¿Les gustó el vino? ¿Sí les gustó? Sí, sí les gustó porque vinieron por más. Nomás por eso me buscan, dijo Jesús. Maestro, ¿cómo llegaste hasta acá? No os hagáis. Pero estaba muy rico. Estoy nada más poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que la persona que lo hizo nomás pasó y agarró la uva que se le atravesó? ¿Ustedes creen que más de la más barata, la más fea, la que está ahí pachichi, échamela? ¿Ustedes creen que hizo eso? O más bien se dio su tiempo, se dispuso a caminar, las revisó, las examinó, la circunferencia, la consistencia, el peso, la forma, la calidad. Esta no sirve. Dios, hermanos, está pendiente aún de aquellas cosas que parecen mínimas, pero que se hacen con excelencia. Por eso servir en lo pequeño significa hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Si tu liderazgo no te permite levantar una silla o escuchar al necesitado, no estás listo para dirigir personas. Porque la definición bíblica de liderazgo es servicio. Y el que no sirve para vivir, ¿a no comerá? El que no vive para servir, empecé con lo más duro para que despertaran, no sirve para vivir. Y en su versión corta, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve, hermanos. La oración de John Wesley era: Señor, no me dejes vivir tanto tiempo hasta que yo ya no sea utilizable. Yo quiero seguir sirviendo toda la vida. ¿Qué puedo hacer? Puedes hacer muchas cosas. Mucho trabajo hay que hacer. Número 3, la promesa del crecimiento. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En el reino de Dios, la promoción es una consecuencia del servicio, no un objetivo. Yo quiero estar hasta allá. No, empezaste aquí y Dios te va dando más y más, de manera natural. El Señor ve tu servicio y el Señor te va llevando de un lugar a otro. Yo miro, hermanos, con toda humildad mi propia historia. Yo empecé a servir en la iglesia como un obrero cuando yo tenía 12 años, por invitación de mi entonces pastor, porque no había obreros. Éramos una misión, pocos elementos. Y me hizo una invitación: ¿no quieres servir? ¿Cómo? Pues ayúdanos dirigiendo los cultos. ¿Cuál capacitación? ¿Cuál curso? ¿Cuál nada? Como dijo Pablo, lo que viste y oíste de mí, eso haz. Cantan 3 cantos, canto 3 cantos. 2 oraciones, 2, así tal cual, así empezamos todos, me parece. Imitando. Y entonces comencé. Estaba ya haciendo un recuento, hermanos. Si les dije que empecé a los 12 y tengo 45, ¿cuántos años llevo? ¿27? Junior, are you sure? A ver, allá arriba. Si empecé a los 12 y tengo 45, ¿cuántos años llevo? La edad del maestro, ¿verdad? 33.
Me preguntan mis hijos, papá, ¿tú te veías como un pastor? No. Papá, ¿tú te veías como un ministro de la iglesia? No, tampoco. Pero Dios sí me veía así, hermanos. Y Dios me fue llevando y Dios me fue poniendo en los lugares que Él sabía que yo podía servir. Y Dios, por su gracia, me fue diciendo, sobre poco has sido fiel, ahora vas para acá y ahora vas para acá. Secretario, tesorero, líder, secretario de la siguiente directiva, tesorero, líder, y la otra, y así, conforme mi edad iba avanzando, así iba yo. Después miembro del consejo local, después copastor, diácono, y así me fue Dios llevando de un lado a otro, hermanos. Y cuando dije, me voy a cambiar de congregación, me voy para la derecha, y el Señor dijo, no, te vas a la izquierda. Bueno, pues si es tu voluntad, y aquí estoy, hermanos, por la gracia de Dios, porque el Señor fue llevándome de un lado a otro en las áreas donde Él creía que yo podía serle útil. Y por eso la recompensa, si le podemos llamar así, por un buen servicio es, irónicamente, más responsabilidad. Sobre poco fuiste fiel, órale, ahí te va más. ¿Sí o no? Más trabajo, más sacrificio, más desgaste, más responsabilidad. ¿No les parece interesante? ¿No les llama la atención que el talento que le quitó al otro cobarde se lo haya dado al que tenía más? ¿Por qué no se le dio al que tenía dos? Porque no tenía la capacidad, porque él los conocía y dijo, el que pudo con más puede con más todavía. Órale, le va más. Yo me he dado cuenta de eso en un ejemplo muy práctico, hermanos. Cuando le pido a mis hijos que me ayuden a bajar la ropa. ¿Alguien ha tenido necesidad en su hogar de bajar ropa? Cuando mis hijos eran pequeñitos, yo les decía, ayúdenme con la ropa. Y nada más les daban los calcetines y cositas así pequeñitas. Y ahí venían ellos ahí, 4 o 5 años. Cuando ya tenían 7, 8, camisetas, shorts, playeritas delgadas. Y ahí iban. Cuando ya tuvieron 10, 12, pants, chamarras, camisas, calcetines y una que otra sábana y una que otra toalla y así ya más pesados. Ahora que ya están grandes, hermanos, les digo, llévate esto, llévate esto, llévate esto, llévate esto. Y ya les junto así el montón acá y me dicen, ¿eso es todo? Échale más, papá. Todavía puedo con más. ¿Sí se dan cuenta? Es un ejemplo muy práctico, muy sencillo, pero así es en la vida cristiana. Dios nos va llevando de menos a más. Se da cuenta que puede con más, pues más se va. Y entonces le digo a Jafet, órale, entonces llévate también todos los de mezclilla. ¡Fuck! Y ahí va. Puede con más. ¿Sí? Dios no te da más para que descanses, sino para que tu impacto de servicio sea mayor. Si fuiste de influencia para 3, para 4, para 5, ahora Dios te va a dar 10, 11, 12. Si fuiste de influencia para 15, Dios te da 20. Si fuiste de influencia para 20, Dios te da 30. Y así Dios te va llevando de más en más. Porque se da cuenta de tu fidelidad. La verdadera autoridad espiritual se le otorga a quienes ya demostraron que no la usarán para sí mismos, sino para servir al Señor. Última lección. El destino final del siervo. El gozo. Entra en donde, en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo
de tu Señor. Cuando yo les comparto mi testimonio, hermanos, Dios sabe que yo no quiero hacer alarde. Lo doy como un testimonio de la gracia de Dios, hermanos, en mi vida. Porque leo la escritura que dice: conviene que yo declare en la multitud de los santos las cosas que Dios ha hecho conmigo para su gloria, hermanos. Nunca imaginé yo coordinador pastoral de pastores, parte de una sobreveeduría, apoyando, hermanos, a los compañeros, instruyéndolos, acompañándolos. Jamás, hermanos, yo me imaginé algo así. Es el Señor el que nos va llevando de un lugar a otro, de un puesto a otro, porque Él se da cuenta de nuestra intención, de nuestro corazón. El liderazgo de servicio puede ser agotador, pero tiene, hermanos, un combustible único: la alegría de Dios. Hermanos, ustedes no lo saben, pero ¿cómo cree que regreso yo a casa después de una reunión como hoy? ¿Cómo me imagina? ¿Cómo me imagina? Cansado pero contento, feliz. Pero de verdad, hermanos, llego arrastrando la cobija. Literal. 10, 11 de la noche. Apenas voy llegando y estoy muerto pero contento. Bendigo a Dios y comienzo a hacer memoria de lo que Dios hizo en el día. Digo: gloria a Dios. Qué bonitos momentos. Aún de aquellos en que rompemos macetas, qué bonitos momentos nos da el Señor. Para los que están fuera de contexto, quiero decirles que rompí una maceta hoy, pero lo pagaré 4 veces más por la palabra de Dios. 4 macetitas cherries. Y duele un montón, me duele el codo todavía, era de barro. Pero Dios sabía que podía con eso y más, gracias a Dios. No servimos, hermanos, para obtener la aprobación de los hombres, sino para ver la gloria de Dios y la sonrisa del Padre. El éxito del líder servidor es ver a otros en el propósito de Dios. No encuentro yo mayor gozo, decía Juan. Este es mi mayor gozo, ver que mis hijos permanecen en la verdad. Cuando llevamos a alguien a las aguas bautismales, yo digo: gracias, Señor, porque ha valido la pena todo lo vivido. Cuando veo a alguien entregar su vida a Cristo, cuando yo los observo, hermanos, que han salido de una crisis, de una situación difícil, de un enfriamiento, qué sé yo, y yo los veo ahora cómo sirven, cómo se apasionan, digo: Señor, valió la pena. Claro que valió la pena. Claro que sí. Y si tuviera que pasar por lo mismo y si tuviera que sufrirlo otra vez, con gusto lo volvería a hacer. Porque no hay nada que llene más mi corazón. Yo no soy como aquellos que, decía Jesús, se ponen en la puerta y no entran ni dejan entrar. Tampoco soy de aquellos que ponen cargas tan pesadas que ni siquiera quieren empujarlas con un dedo. Sino más bien soy de los que dicen: entremos juntos. Vayamos juntos, sirvamos todos. Démosle gracias a Dios porque hay lugar para todos en la familia del Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor. El liderazgo que describe Mateo 25-23 no se trata, hermanos, de cuántas personas están debajo de ti, sino de cuánta fidelidad has puesto en lo que Dios puso en tus manos. Porque de eso que Dios ha puesto en tus manos, Dios te pedirá cuentas. Sé fiel. A todos mis amados líderes les digo hoy: sé fiel hoy en lo que parece insignificante, y Dios se encargará de expandir tu horizonte. Dios nos permite, hermanos, escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y al final todos juntos escuchemos: entra
en el gozo de tu Señor. Amén, hermanos. Que así sea para la gloria de Dios. Anima a tu líder, anima a tu hermano, anima a tu hermana. Dile, hermano, Dios te bendiga. Que seas un buen siervo. Ahora, he de decirte algo más. Ese servicio empieza en casa. Sirve en casa. Sea un ejemplo. Bendice a tu familia. Y lo demás será un reflejo de eso. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y sepan que si en algún momento se tambalean o les da el síndrome de el boxeador derrotado o querer tirar la toalla, en mí tienen un amigo y un compañero de milicia para servirles, hermanos.